vamos a hablar un poco en la continuación que veníamos, hablando del orden del culto, el orden del servicio del Señor. Y esto me trae mi recordación, los primeros años en la iglesia, cuando asistíamos en familia. Y como hemos hablado algunas veces, uno cada vez que llegaba a la iglesia se sentaba casi en el mismo lugar. Y al frente de los asientos había un himnario, que es lo que ustedes ven ahí en su pantalla, un himnario de fe y alabanza. Por aquí tengo uno a la mano también, que hace poco conseguí, uno que me recordaba esos años de niñez. Y en la primera página de este libro aparece el pasaje con el que iniciamos, es 1 Corintios 14, 26, donde precisamente nos invitaba a la alabanza y a mantener todo, y se titulaba El orden del culto, y empezaba con esta canción de doxología. Doxología era la que uno empezaba la reunión, todo muy en orden, la gente se ponía de pie, en el momento que empezaba el piano a tocar este bello himno, y con él se cerraba también, y uno ya sabía que con eso terminaba el orden del servicio al Señor. Y hoy curiosamente me puse a mirar qué era doxología. Después de muchos años nunca me había puesto en la tarea de mirar. Y viene del griego, que quiere decir fama, opinión, palabra, conocimiento, la objetividad absoluta, la realidad de Dios y sus manifestaciones. Y básicamente nos recuerda que la palabra de Dios es inmutable, que no tiene ningún error y todo es perfecto. Así que eso es lo que significa la palabra doxología, y es el conocimiento de la palabra de Dios, y esta verdad es absoluta. Me encantaba ver esto, y como digo, si algo uno aprendía de niño era esa disciplina. Algo que hemos comentado en el grupo, donde la reunión siempre se hacía con los padres y los hijos. Ningún niño hablaba, nadie absolutamente hablaba durante la reunión, y eso fue algo que nos inculcaron siempre los misioneros que llegaron a compartir la palabra de Dios en nuestro país. Hasta la fecha son personas de mucha disciplina, y definitivamente algo característico del pueblo del Señor es que es un pueblo disciplinado, es un pueblo que mantiene el orden, y algo que lo debemos agradecer a ellos. Así fueron formados ellos y así nos formaron a nosotros, y todo mantenía un orden absoluto desde la entrada hasta la salida del servicio. Todo se mantenía en perfecto orden. Y es lo que el Señor nos invita hoy a través de Pablo. Le está escribiendo a una iglesia que estaba en desorden y que necesitaban orden. El Señor, si algo nos ha mostrado desde la creación del mundo, es que todo le gusta hacerlo en orden y poner en orden las cosas. Creo que a través de todo el Antiguo Testamento, como les decía, desde la creación, dice que la tierra estaba en desorden, estaba vacía. Cuando Él tomó y empezó a poner en orden, le dio luz para empezar a hacer su obra. Y a través de toda la historia de la humanidad, cada vez que el pueblo de Dios se desordena, es lo que entra es a disciplinarlo y a ponerlo en orden. Y en el Nuevo Testamento no cambiaron las cosas. Pablo le toca hacer lo mismo después de una iglesia fundada. Al momentico ya estaba haciendo desórdenes, haciendo las cosas diferentes a lo como se les había enseñado, y tenía que volverlo a poner en orden y disciplinarlos. Y eso es lo que está haciendo en la iglesia de Corinto. Había muchas cosas que había que corregir, y eso es lo que nos enseña la palabra del día de hoy. Algo que me llamó mucho la atención en este pasaje es de dónde viene la palabra orden, y no me lo van a creer. Viene del griego taxis. Y si algo conoce uno de los taxistas, que son bien desordenados, con el perdón de los taxistas, pero en nuestra cultura el taxi no es ejemplo de orden. Y ahí, pero nos sirve para recordar, y traduce, así como lo ven en la pantalla: arreglo, sucesión fija, dignidad oficial, orden. También incluye rango o carácter. Pero es un recordatorio del griego taxis.
De ahí viene la palabra sintaxis también, si ustedes han oído, y es precisamente el orden que llevan las palabras dentro de una oración. Nuestro idioma y todos los idiomas mantienen habitualmente un orden, cómo deben ir distribuidas las palabras para que tengan sentido. Y esa es la sintaxis. También curioso, viene el sin, es una palabra griega y quiere decir con. O sea, aquí hacemos todo al revés. Lo que es sin es con. Así que lo que significa sin es con y taxis es orden. Entonces, sintaxis es con orden. Y eso es algo curioso dentro de la enseñanza del día de hoy. 1 Corintios 14, 26, el primer versículo que nos habla el Señor, y es el versículo con lo que iniciaba el himnario, la primera página que uno abría, decía esto: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, veníamos hablando de los diferentes dones, de lo que Dios le da a cada uno, y todo es para ponerlo en uso, pero todos estos usos deben hacerlos en orden y con el propósito siempre de edificar a la iglesia. Todo lo que hacemos cada vez que nos reunimos, sea en nuestro hogar, sea en una reunión como esta, donde somos una familia también en Cristo, debemos hacer las cosas en orden. A veces alguien le puede el Espíritu mostrar a través de una alabanza, una canción o de una oración, pero al Señor le gustan las cosas en orden y pues debe mirar en qué parte de la reunión compartirlo para no interrumpir y no sacar el espíritu de la reunión. Entonces, es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, y él empieza a hablarles esto. Es bueno que cada quien tenga talentos, cada quien tiene un propósito dentro de la iglesia, cada quien tiene una función, pero toda su participación debe hacerse en orden, así como ayer cuando estamos en la alabanza, al principio José nos preguntaba en qué parte puedo compartir algo y Carlos le daba las indicaciones, y eso es hacer las cosas en orden y no de pronto entrar de un momento a otro con un vallenato como veíamos ayer, y de pronto interrumpía el orden que Carlos y Gina llevaban. Y eso es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas de anticipación. Uno propone algo y se busca un espacio y se hace. Y todo esto es importante que se haga con el respectivo orden. Primera Corintios 14, 40 nos cierra este pasaje volviendo a insistirnos en el mismo tema. Dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada o con orden. Otras personas dice en forma respetuosa y con orden. Es lo que nos invita el pasaje de hoy, a que lo hagamos de esa manera, y toda reunión que uno tenga para el Señor, al Señor le gustan las cosas en orden. Por lo tanto, hay que hacerlas con el orden que Él se merece. Es algo que a veces nos vamos al otro extremo. Nuestra cultura nos ha llevado a eso, de que de pronto ya no se respeta nada ni se mantiene un orden, y la idea es que al Señor le gustan las cosas en orden, y todo lo que hagamos lo debemos hacer para el Señor, como hemos aprendido. Vuelvo a insistir, todo es para edificación. Aquí no se trata de exhibirse, de lucirse, sino que tiene que tener el propósito de que se edifique en forma adecuada. Toda edificación, desde que se empieza, así como existen unos planos de la obra, es para que se lleve un orden. Primero hay que poner los cimientos, y después el arquitecto va diciendo qué se debe poner después y en qué orden, para que las cosas lleguen a feliz término. Y con ese propósito de edificar es poder llegar a hacer una obra grande y poder hacerlo todo en forma controlada, y alguien tiene que tener el control de eso. Por eso hay siempre que tener un líder donde se siguen instrucciones y se mantenga la obediencia también en ese aspecto, y es lo que Pablo de pronto está insistiendo aquí. De pronto ya faltaba liderazgo en esta iglesia de Corinto. Todo el mundo quería mandar, todo el mundo quería exhibir, habían competencia entre ellos y ellos formaban las divisiones. Y ahí esto simplemente termina en absolutamente nada, y sobre todo algo que al Señor no le agrada. Entonces, alguien tiene que darle instrucciones. En 1 Corintios 11, 17, nos recuerda eso, ya lo vimos, pero es importante recordarlo.
Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Entonces, como les decía, en esta iglesia cada quien echaba para su lado, había muchas divisiones y definitivamente uno no sabía cuál de todas estas personas contaban con la aprobación de Dios, pero Pablo le decía que esto no es digno de elogio alguno y al contrario van a tener mucho más perjuicio que beneficio para la obra del Señor. Sin embargo, también decían, es importante que se animen unos a otros, más bien con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Es importante, más bien, en vez de estar compitiendo, más bien que nos estemos animando unos a otros cada vez que hay alguna iniciativa de una participación. Qué rico poder es animarnos a que las personas colaboren y alaben de diferente manera al Señor, pero todo en su debido orden. Vamos a Colosenses 3:16, que nos da más instrucciones en cuanto al culto, al servicio del Señor. Dice así, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Entonces, vamos a insistir en el tema de la alabanza. Es importante que siempre haya, como les decía, la alabanza no es una cosa solamente del momento de las reuniones, debe ser algo constante en nuestras vidas y lo que debería estarse haciendo, instruyéndonos, aconsejándonos conforme a la palabra de Dios. Para eso son las reuniones que debemos hacer constantemente, como les decía, desde la casa. Cada familia, uno debe formar a sus hijos a través de la palabra del Señor, mostrándoles el orden y disciplina. El hábito es supremamente importante que se haga esto y es a través de los devocionales. Es bien claro, las familias cristianas a través de todo el mundo son ejemplo de disciplina en su comportamiento como padres, pero también la disciplina con los hijos. Y esto es algo que es reconocido por las diferentes culturas, cómo el cristianismo ha venido a cambiar el desorden de los diferentes países y ponerlos en orden. Así que de esto debemos dar testimonio. Y creo que si algo tenía el pueblo judío era ser un pueblo disciplinado. Hasta la fecha sigue siendo un pueblo que se distingue por su disciplina y por la instrucción que hay de los padres a los hijos. Y a nivel de sociedad son un pueblo muy disciplinado. O por lo menos así venían haciendo mientras se mantenían las costumbres. Desafortunadamente las culturas van a veces cambiando, metiéndose dentro de la iglesia y eso va trastornando, como pasó con los griegos en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 14, 32, 33. Pasamos a enfocarnos en el versículo 32 y 33. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y aquí es importante la aclaración que hace Pablo y por eso me detengo un momento ahí. Una de las cuestiones de la profecía o de cualquier don que regala el Espíritu Santo, mucha gente a veces lo utiliza, como dicen, para interrumpir, para dar una opinión, para dar un mensaje del Señor o para hablar en lenguas en algunas iglesias. Y esto dicen básicamente es que el Espíritu Santo me tomó y empezó a hacer lo que quiso. Esto no es de verdad de Dios. Cuando esto sucede, si algo nos da también dentro del fruto del Espíritu Santo, es el dominio propio. Y el dominio propio precisamente es eso. O sea, uno no puede hacer cosas en contra de su voluntad, simplemente y achacárselo a que fue cosa del Espíritu. Y Pablo hace la aclaración aquí que el Espíritu, el don de profecía está bajo el control de los profetas. No es que hoy me dio una palabra y entonces interrumpo en cualquier momento para decir lo que el Señor me está diciendo. Eso no es del Señor, sino que lleva al desorden y eso no trae paz. Pablo dice todas las cosas de Dios traen paz. Así es nuestro Dios.
no es un Dios de desorden ni que llegue a ocasionar interrupciones que lleven al malestar dentro de la propia iglesia. Entonces, el dominio propio es una característica y es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21, nos dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométalo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Cuando nos dice no apaguen el espíritu, precisamente no vamos a bloquear el Espíritu Santo, no es que queramos que la gente no opine, no hable, sino que hay que hacer uso del Espíritu Santo, pero en orden. Si alguien tiene una palabra del Señor que quiera aportar, pues lo debe hacer en su momento adecuado, cuando termine una reunión o levantando la mano. Todo es cuestión de respeto y de orden, y hay que someterlo, como dice, todo a prueba, porque dice que al final de los tiempos cada vez hay falsos profetas que aparecen como iluminados y van a engañar a muchos disfrazándose como ángel de luz, dice la palabra. Así que tenemos que estar muy atentos a esos, y sobre todo si se hace en desorden, pues no viene de Dios. Es una de las características de la verdadera palabra de Dios. Esto no se trata de competencia ni de contradicciones. No puede decir que a uno le diga el Señor una cosa y a otro otra y se contradigan, ni cada quien quiera imponer su voluntad. Como les hemos hablado estos días, todo está ya escrito en la palabra de Dios, todo tiene que cotejarse con la palabra de Dios, y entre los más veteranos, las personas más instruidas deben todo confrontar cualquier cosa que se diga frente a la palabra de Dios y mirar si está de acuerdo con la palabra. Si no está de acuerdo, pues simplemente hay que desechar ese mensaje o esa profecía que alguien pueda estar compartiendo. 1 Corintios 13, 9 nos dice: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Aquí el Señor nos recuerda, lo hablábamos hace unas semanas cuando estudiamos 1 Corintios 13. Todavía nos queda mucho por aprender, todos nos equivocamos en nuestro conocimiento. Cuando algo creíamos que sabíamos, a veces resulta que con el tiempo el Señor nos muestra que no era así, y tenemos que ser conscientes de eso. No por eso vamos a quitarle mérito a alguien o simplemente lo vamos a sacar por eso. Simplemente el Señor nos pone una realidad, que estamos en una etapa de nuestra vida, de nuestra existencia, donde no somos perfectos y a veces no hablamos y damos el mensaje en forma correcta en todo. Pero eso no quiere decir que sea obra del maligno, es una realidad que todos debemos vivir. Nadie que hable en nombre del Señor o comparta o de una opinión de su palabra es 100% veraz. Siempre debemos de todos modos dejar algo para la duda y simplemente esperar a veces el tiempo del Señor o revisar nuevamente la palabra, y todos somos responsables de estudiar en profundidad la palabra para no equivocarnos, pero es responsabilidad de todos. Como dice la palabra, todavía estamos en una etapa de imperfección y todos nos podemos equivocar en cualquier momento que estemos compartiendo la palabra. Por eso es tan delicado enseñar. Santiago 3.1 nos dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y eso nos centra a cada uno de los que estamos a cargo de enseñar y compartir la palabra. Todo lo que digamos en nombre del Señor lleva una gran responsabilidad. Por eso es importante estudiar, profundizar en cada tema, y no de la noche a la mañana decirnos que estamos en capacidad de enseñar y nos soltamos a dar cualquier tipo de opiniones. Debemos de ser muy cautos en lo que se diga, en lo que se opine. Es parte de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque eso, como dice la palabra, por cada cosa que salga de nuestra boca seremos juzgados con más severidad. Es cierto que a veces el Señor escoge a algunas personas para revelar en forma más profunda su palabra, pero precisamente esa persona tiene la misión de compartirnos fielmente, y cualquier cosa que ponga de más, pues ya tiene que
que dar respuesta o rendir cuentas también por lo que diga además. Así que es de gran responsabilidad de todos modos enseñar la palabra, y me gozo cuando cada uno de todos modos ustedes profundizan y preparan los temas para compartir, porque eso demuestra su madurez espiritual y su crecimiento en Cristo. Así que no es para desanimarlos, sino todo lo contrario, para que seamos responsables de llevar ese mensaje a las demás personas. Voy a tocar un tema, espero salir vivo de esto. Me salté un pedazo a propósito y me extrañó que nadie me interrumpiera. Qué bueno, están siendo controladas. Ni mi esposita aquí al lado mío me dijo nada, se controló. Pero vamos a leer un pasaje que es bastante controversial y mucha gente se lo pasa por alto y tratan de no tocarlo. Ha sido un pasaje bastante discutido por muchos teólogos y vamos a tocarlo hoy, espero con el respaldo del Señor y que Dios nos dé claridad en esto. 1 Corintios 14, 34, 35. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Que si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Este pasaje, como les decía, ha sido bastante controversial. Cuando uno estudia, diferentes comentaristas bíblicos hablan poco de esto y algunos dicen que esto no es palabra de Pablo, y algunos se dicen que son por los copistas de la palabra añadieron esto, en parte por la cultura. Y otros dicen que esto no va en esta parte del pasaje, sino iría al final de todo el pasaje, y hay diferentes posiciones en cuanto a esto. Yo en lo personal no me atrevería ni a pensar que no es cuestión de Pablo, porque empezaría uno a dudar de que lo que está puesto en la palabra es verdad o no es verdad. Me parece que entraríamos en un plano mucho más peligroso y delicado. Sin embargo, hay que ubicarnos en la parte local, en qué momento fue dado, en qué contexto fue dado la palabra, y entrar a profundizar qué fue lo que quiso decir exactamente Pablo. Esta palabra de hablar utiliza del verbo laleo, del griego, que quiere decir anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar o predicar. Y aquí empezamos un poquito a desglosar qué es lo que pretendía hacer Pablo. Si uno mira otros pasajes y otros mensajes de Pablo, pues sí podríamos pensar que va en contravía a lo que él mismo predicaba en otras iglesias o en otras circunstancias. En unos versículos antes, en 1 Corintios 11, 5, decía, que lo vimos hace un par de meses seguramente, decía: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Entonces, esto lo dijo Pablo también, y aquí está hablando de la mujer que ora y profetiza, o sea, que sí era permitido orar y profetizar. Había una situación real, cultural, donde ayer lo hablábamos precisamente, el tema de las mujeres en los coros, en las canciones. Por muchos años, la mujer no era vista como algo de segunda, donde no tenía ninguna opinión, y segundo, no era preparada ni educada, no recibía ningún tipo de educación. Toda la palabra del Señor se compartía a los hombres, y hasta la fecha en muchas religiones, sobre todo los musulmanes, pues las mujeres no tienen derecho ni siquiera a entrar al templo. Jesucristo creo que fue muy claro en involucrar a la mujer y darle la importancia a la mujer en todas las actividades. Sin embargo, culturalmente en las sinagogas judías donde predicaba Pablo, esto no se permitía y era muy mal visto, que una mujer participara en forma activa para compartir o opinar o juzgar la palabra de Dios.
Y tenemos que tener claro, como les decía, que en esta época la mujer no tenía ningún tipo de preparación y lógicamente cuando se predicaba, pues entrar a contradecir algo, a juzgar o a preguntar en eso, pues se volvería en un desorden. Y es el tema central de lo que Pablo está hablando aquí del orden. Por eso él dice, si tiene una duda, la mujer pues pregunte eso a su marido en su casa, que es el que debe tener conocimiento y sujetarse a la enseñanza de él. Y ese es el propósito aquí fundamental de este pasaje. En 1 Timoteo 2, 11, 14, dice, la mujer debe aprender con serenidad, en otra palabra dice en silencio, es la otra traducción, en otras versiones, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerce autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y aquí no nos habla de un tema también cultural, sino que se va al principio de la creación. Ese es el argumento de Pablo. Hay un orden que Dios ha establecido dentro del hogar, y es que pone al hombre como cabeza y él que tiene que responder por su hogar espiritualmente también. Y aquí dice, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces, fíjese que aquí el argumento que está utilizando Pablo con Timoteo no es una cuestión cultural, es un orden que establecido de todos modos por Dios, donde la mujer debe sujetarse, ser sumisa a la autoridad del hombre, y por lo tanto no está bien que la mujer tenga autoridad sobre el hombre y que le enseñe o lo predique o le profetice al hombre. Eso básicamente es el tema que Pablo está tratando aquí. Es un orden establecido por Dios donde la cabeza espiritual del hogar y de la familia debe ser el hombre. ¿Qué pasa con las mujeres que no estaban casadas en ese momento? Pues igual debían ser enseñadas por sus padres. En esta época, en esta cultura, se casaban muy jóvenes y pasaban a ser enseñadas por sus maridos, pero no había ninguna forma de estudiar ni ir a reuniones públicas para aprender. Así que es parte cultural. De todos modos, nadie está diciendo que en este momento la mujer no pueda opinar o no pueda participar en una reunión. Qué bueno que Dios las utilice y las utiliza enormemente para compartir la palabra. Sin embargo, dentro del culto hay un cierto orden que el Señor ha estipulado, y es importante como testimonio dar eso y no que se vuelva como algo rebeldía hacia sus cabezas, hacia sus maridos. Por eso en Isaías 8:20 nos dice, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Entonces, aquí hay dos cosas. Es importante sujetarse a la ley. Por algo el Señor ha establecido un orden, una ley, unos mandamientos que es importante sujetarnos, y además por el nuevo testimonio que ha habido a través de toda la iglesia de hacer las cosas en orden y con las jerarquías, o no la jerarquía, sino básicamente con la cabeza que Dios ha puesto, no porque sea superior o menor, simplemente es el orden y los roles que debe asumir cada uno de los géneros. Así que eso nos podría aclarar, y ahorita de pronto al final, con el debido orden y respeto, podemos resolver las inquietudes y las dudas también. Quería compartir esa parte del devocional esta mañana que el Señor me dio en Isaías 66, 1-5, y que nos confirma también la palabra del Señor en varios aspectos. Dice así, dice Jehová, los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice Jehová. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El que inmola un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca y ofrece incienso es como si bendijera a un ídolo.
Todos ellos escogieron su camino, y su alma se deleita en sus abominaciones. Pues yo también escogeré sus castigos, y les enviaré los que más temen, porque llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos, y escogieron lo que no me agrada. Oíd las palabras de Jehová, los que tembláis ante su palabra. Y aquí el Señor me hablaba esta mañana en forma clara de cómo es importante el orden dentro de la iglesia. Todo lo que hacemos es para edificarnos en la palabra. De nada sirve una reunión sin palabra. La palabra es para que la obedezcamos y temamos su palabra. Hay que tener, como dice, temblar cada vez que el Señor habla, por algo lo dice. ¿Quiénes somos nosotros para poner lo que nos parece en su templo? Como decía, no hay ofrenda que valga si lo hacemos de forma adecuada. Él no está atento al lugar, al edificio, al sitio donde nos reunamos, porque todo le pertenece a Él, no hay nada con lo que lo podamos apantallar. El Señor es muy claro en esto, o sea, de nada sirven los sacrificios, de nada sirven las cosas, Él siempre mira el temor que le tengamos a su palabra, y eso quiere decir obediencia. Debemos ser obedientes en todos los aspectos y entender, como le decía la palabra doxología, su palabra es veraz, su palabra es objetivamente perfecta. Si Él dice las cosas es porque tiene una razón de ser, no somos quienes para juzgar sus palabras, y eso es lo que básicamente también invitaba tanto a las mujeres como a todas las personas a que no juzguemos la palabra del Señor, no estemos mirando cómo llamamos la atención, cómo nos lucimos. Lo importante es poder profundizar en la palabra, crecer todos, edificarnos todos, consolarnos todos en base a la palabra del Señor. Eso es el orden que el Señor busca, que seamos sujetos a esa palabra. Y no importa los demás arandelas que querramos ponerle, eso de nada sirve si no hacemos las cosas con el debido respeto y con orden. Y cerramos la enseñanza un poco en los últimos versículos, cuando dice en 1 Corintios 14, 36, 40. Pablo les dice a la iglesia de Corinto: ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes, o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que le escribió es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Vuelvo a insistir, el espiritual no es el que toca una canción así solemne. Esta que oyeron al principio es una canción modernizada, pero el tono y la forma que se cantaba y se tocaba en las iglesias originalmente era en otro ámbito, y eso era un ambiente espiritual. Cuando cambiaron el ritmo, ponerlo más moderno, para muchos fue un exabrupto y algo abominable por ponerle batería o ponerle algo, y eso lo consideraban no espiritual. La espiritualidad es mucho más que esas cosas superficiales que buscan. Como digo, espiritual es el que profundiza en la palabra y obedece la palabra. Eso es espiritual, y es lo que el Señor nos invita a que hagamos. No nos dejemos llevar por apariencias y no nos creamos espirituales porque hacemos o no hacemos alguna cosa específica, o porque no hacemos algunas cosas que otros hacen. No tenemos la última palabra. La única palabra verdadera es la que se sujeta a la voluntad de Dios. Esta palabra, como dice, nunca pasará, estará por generaciones y generaciones, no tiene nada que ver con las culturas, está por encima de las culturas, está por encima de todas las épocas. Por eso, en 1 Corintios 13, 8 nos decía: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. Hemos hablado de eso, las profecías cesarán, las lenguas serán silenciadas, y el conocimiento, este don de conocimiento, desaparecerá. Pero la palabra será y será por toda la eternidad, porque la palabra de Dios nunca deja de ser y se cumplirá absolutamente todo.
Quiero cerrar con la doxología, que como decía, es una alabanza al Señor por lo que Él es, por lo que nos ha dejado. Y quiero compartirle la doxología que utiliza Judas 24:25. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.